¿Qué tal? Me da gusto recibir a Eunice Rendón, integrante de Agenda Migrante. Muchas gracias, Eunice, por conectarte de entrevista aquí en Dos con Todo. No, muchas gracias a ti. Gracias. Me parece importante conversar contigo para que nos puedas hablar cómo lees esta decisión de los republicanos de frenar el proyecto de ley que contemplaba un impuesto de 5% a las remesas enviadas por migrantes al extranjero. ¿Cómo se toma esa noticia desde Estados Unidos? Bueno, justo yo estoy acá en Estados Unidos. Hoy tuvimos varias reuniones con grupos de líderes migrantes, ¿no? Y de organizaciones. Y bueno, esta noticia por lo pronto se toma bien que se haya bloqueado. Sin embargo, este bloqueo es temporal. Todavía no se toma la decisión definitiva. Vamos a ver, la próxima semana va a haber reuniones importantes para que ya pues se defina qué va a pasar, porque lo va a volver a intentar Donald Trump. De hecho, la idea de Donald Trump era que esto pasara en fast track para que él pudiera anunciar estas medidas antes del 26 de mayo, el Día de los Caídos, por acá, y que pudiera estar firmando ya esta ley que él llama la ley de la grandeza o algo así, la pudiera estar firmando antes del 4 de julio, lo cual ahora se antoja difícil con este bloqueo de estos 5 republicanos, incluido Chip Roy, quien ha estado también explicando en distintos medios y en sus propias redes por qué votó en contra de esta propuesta. Creo que a muchos de estos republicanos lo que les preocupa más que cobrar las remesas, el impuesto a las remesas les preocupa los demás efectos que pueda tener o que sea algo que no sea sostenible, porque también implica otros recortes, por ejemplo, al Medicare, que atiende a más de 71 millones de personas. Implica también otros cambios, por ejemplo, en términos de propinas, de horas de trabajo, en fin, hay otras implicaciones que propone esta ley que Donald Trump quiere hacer pasar en fast track. Ya, por supuesto, el presidente de Estados Unidos atacó a estos republicanos que votaron en contra, les dijo que se pusieran a trabajar, etcétera. Entonces, bueno, como siempre, no es muy abierto a la crítica y a la reflexión, pero bueno, algo que me parece interesante es que más allá de la bondad, digamos, o la consideración con las personas migrantes que ya pagan impuestos y que ahora quieren dobletear estos impuestos a través de este 5% con las remesas, pues más allá de eso, los republicanos están en contra porque entiendo que ellos no lo ven viable, no lo ven sustentable, no creen que pueda realmente cumplirse con este deseo que Donald Trump tiene. También algo muy importante es que, pues las remesas, ¿qué es lo que puede pasar en caso de que pon tú que se le arreglen las cosas a Donald Trump y logre finalmente pasar este impuesto? Además de las implicaciones que ya decíamos en el Medicare y en otro tipo de asuntos, por ejemplo, él quiere dar más recursos a los veteranos, a los viejitos, a las familias, en fin, tiene ahí sus prioridades, pero que no sabemos si realmente va a haber estos recursos. Pero además de eso, creo que lo más importante, y pensándolo de forma inteligente, como lo debiera pensar el equipo del presidente, mucha gente va a optar por no enviar ya sus remesas de la forma que hoy las envía, que es el gran miedo de muchos de estos mercados. Es decir, cada vez hay formas más innovadoras, se puede hacer vía electrónica, hay ya un montón de opciones y justo poco a poco mucha gente ha ido ahora sí que migrando a otras plataformas para enviar sus recursos, y creo que el hecho de que pongan un impuesto en la remesa lo único que va a hacer es que se abran nuevos caminos, que sea más difícil de seguir la pista también de estos caminos, ¿no? Por estas vías electrónicas de otras opciones. Entonces, incluso se va a perder ese seguimiento a las remesas que hoy se tiene, porque pues la gente obviamente va a buscar la forma en la que este recurso que ellos quieren dar para sus familias llegue de la mejor manera y cobrándoles lo menos posible. Entonces, ese me parece a mí el riesgo más importante, sin dejar de mencionar que además las remesas es una pequeña parte del ingreso de las personas migrantes. El resto lo gastan en Estados Unidos, lo invierten de este lado. Yo ahorita estoy acá, como te decía, entonces lo invierten aquí
aquí, al final, pues creo que es muy injusto que hoy se les quiera cobrar por esto que mandan a sus familias, no solo a México, estamos viendo también otro de los grandes países que recibe remesas es la India, por ejemplo. Entonces, bueno, habría una afectación en general y repito, lo que veríamos es que la gente empiece a migrar a otras opciones que no puedan dar seguimiento para poderles poner este impuesto. Gracias, Eunice. Sobre eso también yo quisiera preguntarte, ya nos explicas un poco este panorama y cómo parte de esos ingresos de las personas migrantes se quedan ahí en Estados Unidos. ¿Nos puedes detallar a qué te refieres con eso? Que las personas, pon tú que la gente, muchos, sobre todo los mexicanos, por ejemplo, de primera generación, vienen a Estados Unidos o vinieron a Estados Unidos desde hace mucho, pues para poder no solamente tener mejores opciones de vida y oportunidades ellos mismos, sino para poder brindarles esas mejores opciones a sus familias que se quedaron en México. Ese es el origen de la remesa. Y constituye un recurso muy importante para muchos hogares mexicanos de estas remesas, ¿no? Entonces es casi constituye poco más del 3% del PIB en México en la llegada de estos recursos. Entonces lo que yo digo es que a pesar de que es un dinero tan importante, más de 73,000 millones de dólares, creo que es el último número que se tiene de remesas, pero que es una cantidad enorme, pero esta cantidad solo significa un porcentaje, como entre el 10 y el 20% de los recursos que los migrantes ganan. Es decir, ellos no mandan su sueldo completo, mandan una pequeña parte de su sueldo para sus familias y el resto se queda en Estados Unidos, se reinvierte aquí, se compran cosas aquí, viven aquí. Entonces, realmente es muy injusto que ese pequeño porcentaje que ellos han decidido por el amor, por el cariño, por el vínculo familiar que tienen de enviar a sus hogares, pues hoy se vea afectado por esta remesa que además, repito, los haría pagar un doble impuesto a muchos de los migrantes que pagan impuestos aquí, perdón, y que además estarían ahora con este 5% adicional. Y lo que mencionan los republicanos, no es un proyecto costo efectivo, al menos de cómo se ve en estos momentos, tendría un impacto de 3,9 billones de dólares, se calcula en gasto. Entonces, bueno, pues a ver cómo se dan las cosas, pero creo que lo que nos pone sobre la mesa esta nueva, que no es nueva porque ya lo había propuesto en 2019 y no pasó, pero que este nuevo intento, digamos, de Donald Trump de taxar las remesas, solo pone sobre la mesa, pues, estas decisiones que está tomando, siento yo también al vapor, por quererse ganar, a lo mejor, ahora sí que la simpatía de algunos querer cumplir ciertas promesas de campaña, pero que no son efectivas, tampoco para el país, para él mismo, porque va a perder de vista muchos recursos que hoy sabemos por dónde llegan, y que además pues está atacando tanto a las personas migrantes que creo que esto eventualmente puede afectar al país, un país de inmigrantes, un país que tiene una fuerza importante en lo económico, en lo laboral, de personas que son de otros lugares. Entonces yo creo que mucha gente pues sí está viendo otras opciones, por supuesto, esta narrativa de odio y de miedo no le gusta a nadie, y pues también creo que eso le puede generar un problema eventualmente con el sector privado, porque pues ellos también utilizan esta mano de obra que pues ha mermado con estas amenazas y que puede todavía ser peor con todas las políticas que está metiendo Donald Trump en marcha, la autodeportación en el CBP Home, si no te das de alta en una lista y eres undocumentado y te encuentro, te meto a la cárcel, te puedo mandar a Guantánamo, ahora ya voy a abrir Alcatraz, o sea, todas estas amenazas creo que no van a abonar tampoco en la dinámica social. Ya vemos como también empieza a haber una dinámica social perversa en donde hay racismo, o sea, es decir, aquel que ya era racista hoy se siente con el derecho, con el permiso de serlo y manifestarlo, y eso afecta a las comunidades, porque yo soy racista no solo con el que tiene o no documentos, sino con el que es diferente a mí, aunque tenga documentos. Entonces esto genera pues un problema muy grande en un país donde muchas de las familias son de estatus mixto, algunos documentados, otros no. Entonces, creo que no se ha pensado tampoco en ese impacto social que a la larga puede tener este discurso, este tipo de políticas y ahora, pues, esta injusticia con el tema de las remesas. La propia presidenta de México ya también se manifestó en contra y creo que está bien que lo haga. Los legisladores, diferentes grupos, pues lo han hecho. Sí, Eunice, y sobre eso.
Tú nos decías al inicio de la entrevista que has mantenido reuniones con líderes, entonces, y nos hablas también de que están considerando otras opciones. ¿Qué opciones también contemplan? Mira, yo creo que eventualmente, ahorita hemos hablado mucho de un flujo a la baja en el tema migratorio. Tenemos una baja histórica. Desde 1960 no veíamos números tan bajos en los flujos. Sí, claro, es por la amenaza, el miedo, todo esto que hemos aquí platicado, pero yo creo que eso no se va a quedar así. Es decir, las causas, los factores de empuje siguen presentes en los países de origen, en Venezuela, en Cuba, en Haití, en propio México, siguen ahí las causas. Entonces yo lo que creo es que los migrantes están reconfigurando a dónde van a ir, a lo mejor nuevos países, nuevas opciones en lo que se va Donald Trump, ¿no? Entonces yo creo que sí podemos ver, incluso México creo que puede ver un repunte muy importante de llegadas, ya no como un país de tránsito, sino como un país de destino para pues no tener que sufrir todo lo que Donald Trump pone sobre la mesa. Y otras personas que están aquí y que dicen, pues mejor nos vamos un ratito en lo que se calman las cosas acá y que tienen las posibilidades también de hacerlo. Entonces, creo que hay diversas razones. Sí tenemos nosotros conocimiento de mucha gente también más vulnerable, por ejemplo, venezolanos, porque con ellos ha sido especialmente duro. Fue a los primeros que les quitó el TPS, este estatus de protección temporal, fue a los primeros que mandó a Guantánamo, a El Salvador, etcétera. Entonces, especialmente con ellos ha sido duro. Entonces, mucha gente pues que estaba aquí, que estaba intentando escapar de esas políticas, por el miedo y por esta narrativa, la secretaria de Seguridad todos los días amenazándolos, etcétera, pues ha decidido regresar a sus países. Nosotros recibimos algunos migrantes eh, hace algunos días en México que regresaban de Estados Unidos queriendo irse por tierra a Venezuela, porque también no creas que es fácil. Venezuela no está ayudando en el sentido de darles un salvoconducto para que puedan tomar un avión y regresar. La gente no tiene un pasaporte. Entonces, es difícil e incluso aunque parezca algo increíble, la gente que está regresando a su país lo está teniendo que hacer otra vez por tierra, utilizando otra vez a traficantes, pero a la inversa, para que puedan retornar a sus lugares. Se van por transporte, por camión, muchos de ellos, y van parando en distintos puntos de la frontera. Un grupo de venezolanos que a los que nosotros ayudamos, por ejemplo, el día de ayer nos escribieron que ya estaban en la frontera entre Nicaragua y Honduras, pero que los habían asaltado y robado todo lo que traían pues ahora sí que 2 puntos antes de llegada, entonces estaban viendo quién los ayudaba. Entonces, es realmente muy difícil para estas personas, pero muchos venían de Estados Unidos. Y Eunice, también quisiera preguntar, ¿qué estrategias han tomado, tomaron previamente, antes de que se definiera frenarse este proyecto, reuniones que me comentabas que tuvieron y qué esperan hacer ahora como, pues, como migrantes movilizados, movilizadas, para seguir de cerca, ¿no? Si, cómo avanza esta propuesta. Bueno, pues obviamente hay grupos también acá de migrantes con una movilización muy importante y aquí algo que se hace a diferencia de México, algo que se hace y que funciona mejor creo, es que ellos mismos tienen una comunicación muy directa y muy activa con los legisladores y legisladoras, entonces les escriben pues cuál es su visión, cuál es su propuesta. Obviamente pues los demócratas muchos pues se manifestaron también en contra, pero repito, también estos 5 republicanos y ellos, bueno, se han movilizado por la vía legislativa, pero también creo que por la vía de la protesta, por la vía de la organización también en este sentido y de buscar también pues nuevas opciones en caso de que sí suceda el tema de los impuestos. Sí, no, no sería la primera vez que se movilizan, ¿no? También desde que ingresa, desde que Donald Trump asume el poder, pues vimos movilizaciones como un Día Sin Migrantes y otras distintas expresiones que han hecho tanto en físico como en redes. Sí, ha habido movilizaciones importantes y yo creo que este tema es particularmente sensible para muchas personas, entonces creo que todavía puede más gente sentir pertenencia, identidad con la causa y pueden hacerse cosas también pues más grandes, más visibles. Es importante decir que tan solo mexicanos en este país, en Estados Unidos, hay más de 40 millones de personas mexicanas de primera, segunda y tercera generación. Entonces, bueno, estamos hablando no todos envían remesas, pero bueno, con los que envían ya es una parte importante, es un recurso relevante y creo
que esto además genera mucho eco, no solo en quien va a ser afectado, que son los que envían las remesas, sino en quien la recibe, en sus familias en México, y por supuesto en un ámbito mayor de personas que creen que esto no es justo, ¿no? Entonces también hay otros grupos de defensa de derechos civiles, AILA, ACLU, estas grandes organizaciones acá en Estados Unidos, LULAC, que defienden los intereses también de las personas migrantes y que también ven este impuesto pues como una medida desproporcionada e injusta. Eunice, muchas gracias. Por último, de mi parte, quisiera preguntar, ya me decías que ven con buenos ojos el pronunciamiento que hace la presidenta de México de decir que es una propuesta inconstitucional, incluso para allá, para Estados Unidos. Aún así, ¿qué ves? ¿Qué tendría que hacer el gobierno mexicano? ¿O tiene que seguir como hasta ahora, incluso proponiendo estos diálogos entre congresistas de ambos países, pues para llegar para frenar, ¿no? Este impuesto. Yo algo que escribí desde el inicio, digamos, de la presidencia de Donald Trump, es que particularmente con este presidente, México, la presidenta, los legisladores, los gobiernos locales, la sociedad civil, la academia, se tiene que buscar que la relación bilateral no caiga todo el peso sobre los presidentes, o sea, que no sea solo entre la presidenta y el presidente, sino darle ahora sí que una dimensión múltiple, que haya una relación y que se fomente esa relación entre legisladores de un lado y otro, gobernadores de un lado y del otro, sociedad civil de ambos lados, empresarios. Creo que solamente esta multidimensión puede también pues cambiar ahora sí que el peso de la moneda puede influir, porque a Donald Trump también le importa lo que digan sus empresarios finalmente, porque a Donald Trump también le importan otros ámbitos, ¿no? Que haya una fuerza desde los gobiernos locales. Tú mencionabas uno muy importante, un diálogo bilateral de legisladores es fundamental porque ellos son los que votan finalmente este presupuesto en el Congreso, en la Cámara Baja ahorita y luego en la alta. Entonces, pues es muy importante no dejar todo el peso de la relación bilateral solo entre los mandatarios. Creo que la presidenta de México pues ha hecho lo mejor que ha podido, la verdad, ha estado ahí toreando ciertamente a Donald Trump, creo que se ha ganado su respeto, pero al final del día no es un personaje confiable, con todo y con que pues ella ha cuidado mucho sus declaraciones, la relación bilateral, las reuniones, en fin, todo creo que lo ha hecho lo mejor posible, pero con todo y eso, pues en esta semana, en estas últimas 2 semanas ha salido con muchas sorpresas Donald Trump. Imagínate, reciben a 17 familiares del Chapo, pero quieren ponerle impuesto a las remesas de todos los migrantes que trabajan y se rompen el lomo allá. Entonces, pues eso no es congruente y creo que además, pues no es, este, no es bueno para la relación bilateral, o sea, no es posible que tú estés teniendo una relación de cooperación y te enteras por la tele que van a recibir a 17 familiares del Chapo. El tema de las visas, que ahorita está en boga de muchos de los políticos de Morena también, pues creo que es un ataque ciertamente, o al menos, pues sí, una falta de información, porque pues que el gobierno no tenga también ya sobre el escritorio de la presidenta quiénes son los personajes a los que se quitará la visa también muestra ciertas carencias en esa cooperación. Entonces yo creo que Donald Trump no está tampoco respondiendo de la misma forma que México ha respondido a tratar de cooperar en materia de seguridad. Estos 24 creo que fueron delincuentes de alta peligrosidad que mandó México en un proceso que ni siquiera es extradición. O sea, creo que la presidenta ha tratado de mostrar una voluntad en la colaboración, pero que no ha tenido una respuesta igual de Donald Trump, sobre todo con estos mensajes, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo para que pues esta relación justo tenga otras vertientes y otros contactos y no solamente se deje a nivel presidencial porque pues hay cosas que se van a salir de ese contexto. Pues, Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, te agradezco mucho esta entrevista para Dos con Todo. Gracias a ti, hasta luego, bye.